No, súper interesante todo lo que nos estás contando y la forma que nos estás haciendo pensar esto que con lo que convivimos, ¿no? Que es esta posguerra. Y vos en algún texto haces referencia de esencializar Malvinas, en el sentido de entenderlo como una cuestión cultural y un proceso, ¿no? Eh, ¿Qué entendés por ese proceso y cómo si podrías ampliarlo, ¿no? Bueno, cuando yo hablo de esencializar, estoy pensando más, si vos querés, en la causa nacional por la recuperación que en la guerra y la posguerra. Mm, De algún modo, una esencialización va a llevar a la otra. claro. Entonces, si yo pienso específicamente en las áreas, los investigadores, las humanidades, etcétera, lo que ha sucedido históricamente en relación con Malvinas es que estamos condicionados por el mandato de recuperación, que de hecho es una cláusula transitoria de la Constitución Nacional. Entonces, en algún momento hubo una convocatoria para investigaciones que en uno de los ítems decía trabajo que contribuyan a fortalecer los derechos argentinos sobre las islas. Eso es, si vos querés, es una conclusión a priori de una investigación. Nosotros trabajamos al revés, Mm, pero con esto es complicado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si yo dijera que buena parte del actual territorio del nordeste argentino era parte de lo que hoy llamaríamos Paraguay, que no era Paraguay, como no era la Argentina, etcétera, no le molestaría a nadie en un punto. Pero si a mí se me ocurre decir que hasta finales del siglo XIX las fronteras en el Atlántico Sur, entre el continente y Malvinas, eran móviles, la presencia estatal nacional era débil, había presencia social y humana preexistente, donde la cuestión de la nacionalidad era secundaria, porque a finales del siglo XIX no había algo llamado Argentina, como lo entendemos, como el claro. mapita con forma de churrasco en el Atlántico Sur, me matan. Entonces, ¿cómo es esto de que para algunos territorios y algunos temas sí, pero para otros no? Ahí entra el tema de la memoria. Che, este está escupiendo sobre los muertos, este es un antipatriota, una cantidad de cosas. No, la verdad es que yo estoy aplicando las reglas de mi oficio a un problema histórico, que es, por ejemplo, la ocupación humana del espacio en una Mm, región determinada. Esa es una primera esencialización. La segunda tiene que ver con las formas en las cuales hablamos de la guerra y la posguerra. Si yo la pienso como una guerra sagrada, bueno, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque los muertos, sobre todo si son los muertos por la patria, bueno, son los santos laicos, ¿no? Las claro. naciones modernas han construido todo un repertorio simbólico alrededor de eso. Entonces, lo que a mí me parece importante cuando digo desesencializar es que a mí me parece que lo que no le prestamos tanta atención es que una forma de entendernos como país fue a la guerra y perdió, y lo que no deberíamos permitirnos es seguir pensando nuestro lugar como país, nuestro lugar como sociedad de la misma manera, Claro. como si la guerra no hubiera sucedido, así como no podemos pensarlo como si el terrorismo de Estado no hubiera sucedido. ¿Por qué eso sí y la guerra no? Esa esencialización es muy peligrosa analíticamente y te diría políticamente. Porque entonces, si la causa es sagrada y aunque perdimos eran motivos nobles para combatir, bueno, a lo mejor hay un punto para reivindicar a la dictadura. La verdad que para mí eso sí es un problema. Puede ser generacional, sin Mm, duda. Pero sí. Esto de que esté la reivindicación en la Constitución y que el Estado tenga su secretaría o subsecretaría, no me acuerdo en su momento, cómo afectaba la labor de un historiador con respecto, bastante. eh, bueno, que se haya creado un museo, ¿no? Del cual vos Mm. fuiste director. Digamos, ¿cómo combinabas tu labor profesional como historiador con también la tarea que tiene un museo, que es preservar la memoria, o construir también una memoria? Yo cuando me presenté a la dirección del museo fui pequeño ingenuo. O sea, tenía una idea, así como ahora estoy cancheramente diciendo, Mm, bueno, somos los aguafiestas, tenemos que someter toda crítica, etcétera. Para mí era una cuestión casi de sentido común que alguien que tenía una cierta experticia sobre un tema se presentara para director del Museo Nacional sobre Malvinas. Eh, Porque un museo en el cual confluyen la reivindicación de una guerra, aunque retóricamente se criticaba la guerra en el museo, mm, con la reivindicación de una causa nacional, no era el mejor lugar para producir la apropiación crítica, porque mi mirada, el guión histórico que yo me imaginaba para el museo era preexistente a mi dirección, el museo lo inauguró en 2014, justamente proponía todos estos matices. Si yo tuviera que sintetizar lo que venimos hablando, mi propuesta analítica y conceptual sobre Malvinas es una reivindicación del gris en todos sus matices. Y bueno,
la verdad que la causa nacional y la guerra sagrada es binario, blanco-negro, Mm. con nosotros o contra nosotros, ¿no? Y eso atravesaba el museo en toda la forma que se te ocurriera, y volvió el trabajo de director particularmente ingrato, porque el 2016, recordemos, es el primer año del gobierno de Mauricio Macri después de la experiencia kirchnerista, la presidencia de Néstor y la dos presidencias de Mm. Cristina Fernández. Entonces, esto que hablamos, la memoria y la política, o la historia y la memoria, o los usos públicos del pasado, para ponerle un nombre más formal, en el museo tenía un catalizador infernal. Entonces, lo que yo me encontré es que más que un museo, pues sí, un museo es un lugar para preservar el pasado, para preservar, si vos querés, los vehículos de memoria del pasado, los objetos, que es la asociación más automática que uno hace a un museo, es un lugar también para la reapropiación y reinterpretación. Y reapropiación y reinterpretación quiere decir que a lo mejor los que visitan el museo, como mis estudiantes cuando participan en una clase, no piensan el pasado de la misma forma que yo. Claro. Y bueno, entonces más que un museo, es un templo, es un sagrario, hay una cantidad, el museo puede transformarse, vamos a decirlo así, en un lugar donde están depositados todos los símbolos de la forma que tenemos de entender nuestro vínculo con Malvinas. Entonces yo pongo la principal objeción que le haría al museo, y todavía le hago, y se la hice como director, pero no lo Mm. pude modificar, es que, por ejemplo, te habla de Malvinas vive gente, pero nunca hablamos de la gente que vive en Claro. Malvinas. Lo cual, si uno piensa que el museo está situado en un lugar donde se dedicaron a desaparecer gente y hasta su memoria, es bastante contradictorio. Por eso yo digo que hay que pensar las dos cosas juntas. No Malvinas en términos de una historia que es de 5 siglos. La historia de Malvinas es una historia de 5 siglos. Reducirla a los 40 años más o menos desde que fue la guerra hasta el presente es empobrecedor por donde lo mires. Porque entre otras cosas, algo que no mencioné cuando hablaba de desesencializar es que si ya de por sí nosotros somos un país que por la propia conformación del Estado Nacional y demás, somos uno de los países con mayor litoral marítimo, ¿no? Mm. No nos pensamos como país marítimo. No. Y mucho de la culpa de eso lo tiene Malvinas, que es la construcción de un reclamo pensado solamente en la tierra que te arrebataron y no en las aguas circundantes. Con esto no digo hay que reclamar también el mar, quiero decir, Mm. eh, Malvinas, como nuestro vínculo con el mar, es un problema por donde lo mire para el nacionalismo, porque la frontera vos la podés pensar de dos maneras, como algo que separa, pero como algo que une también. Mm. Entonces, ¿qué tipo de vínculo? ¿Y por qué lo podemos pensar para los Andes? Por ejemplo, la propuesta de Bandieri para pensar la cordillera en el sur, una cantidad de cosas, Susana Bandieri. ¿Y por qué no lo podemos pensar para el Atlántico Sur? Cuando en realidad eso fue puesto en acto durante toda la historia de Malvinas hasta la guerra. Esa es la gran cuestión. Entonces, bueno, un museo que se piensa como un instrumento del Estado para apuntalar un reclamo no se lleva muy bien con el papel del investigador. Mm. Te quería preguntar qué cuestiones te parecen importantes a futuro para pensar la posguerra, o qué elementos faltarían trabajar. Bueno, puedo decir qué elementos falta trabajar, pero se están empezando a trabajar. Las experiencias, las distintas escalas, las escalas locales para pensar la experiencia de la guerra y la posguerra de Malvinas. Puede parecer obvio, pero no es tan obvio a la hora de los relatos dominantes sobre Malvinas, las formas en las cuales vivieron los patagónicos la guerra, la gente de las pequeñas localidades del nordeste, pero muchos de cuyos hijos fueron a combatir. Eso hay trabajos, pero faltan muchos trabajos todavía. Bueno, ahora empieza a haber trabajo sobre el lugar de las mujeres en la guerra, sobre todo las enfermeras, esas cuestiones, pero eso es un pendiente. Faltan trabajos sobre los isleños durante la guerra. Yo puedo decir con mucho orgullo que nosotros tradujimos, digo nosotros porque es algo que hicimos con Alejandro Winograd, de Ediciones Winograd, tradujimos la memoria de quien era el profesor de la secundaria, el director de la secundaria durante lo que ellos llaman la ocupación argentina, John Fowler. Un personaje muy interesante porque él es cuáquero, es pacifista, entonces está bien, tiene su mirada sobre las islas, pero no era alguien que odiara a los argentinos, no es alguien que odie a los argentinos, digo, pues en esas simplificaciones, como acá hay gente que piensa que cualquiera que hable inglés
es un agente imperialista, por supuesto que hay malvinense que piensa que todos nosotros somos Galtieri. Eso es inevitable. John, no, era un tipo ecuánime, lo convencimos de editar acá en castellano. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me parece que si nosotros le prestamos atención, por ejemplo, a las experiencias de los isleños durante la guerra y la posguerra, pero más ampliamente, cómo era vivir en Malvinas, antes de la guerra, cómo es ahora, vamos a encontrar una cantidad de puntos de contacto con los argentinos continentales que viven en la misma latitud que Malvinas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La primera vez que yo fui a Malvinas fui con mi hermano. Mi hermano vive en Río Grande, en Tierra del Fuego. Frente, como diríamos. Y no nos veíamos hace mucho y dijimos, che, nos vamos a encontrar en Malvinas. Tenía toda la... Fuimos a Malvinas y paramos en la casa de una señora, la señora Kay McCallum. Y también paraban un chileno experto en el cultivo de papa subantártica y un japonés que viajaba por el mundo fotografiando colonias de pingüinos. Y a la noche charlábamos ahí después de comer alguna noche, y me acuerdo que hablaban, una noche en particular hablaban el chileno, así que vivía en Tierra del Fuego del lado de Punta Arenas, experto en este cultivo, estaba buscando llevar eso a Malvinas, mi hermano, del lado argentino, a la Isla Grande, y la señora Kay, de lo difícil que era colgar la ropa con tanto viento. Y yo pensaba, claro, bueno, mi hermano es mi sangre, pero en algún momento los extranjeros en esa casa éramos el japonés y yo, en términos de experiencia. Entonces, a mí me parece que si uno empieza a pensar en ese tipo de objeto de estudio, vamos a decir, bueno, a lo mejor empieza a correr el eje de mirada muy de, por un lado, autosatisfactoria, pero me atrevería a decir desde el punto de vista de la investigación, tautológicas. Falta volver a hacernos grandes preguntas sobre Malvinas. Y si querés, arriesguémoslo. Hasta la pregunta política del sentido del reclamo. O sea, ¿por qué las queremos? ¿Para qué las queremos? ¿Y cómo las queremos? Que es la gran pregunta. Porque ¿qué tipo de país es el que recibiría a Malvinas, vamos a decir? Y a mí me parece que esa es la gran pregunta de la salida de la dictadura. Todavía, mira lo que te digo, para volver a la cuestión de la guerra. Entonces, a mí me parece que los temas que entren dentro de ese paraguas, la experiencia civil, la experiencia regional, la experiencia local, los matices, los grises, son los que van de algún modo, de la mirada más pequeña, expandir el campo de investigación. Pero me parece que son los que más van a converger en darle un sentido político a nuestro trabajo. Que digo, ahora todo eso está infravalorado, o más, se usa para acusarnos muchas veces. ¿Este hace política? Sí, la verdad que sí, pero justamente vuelvo a la frase que decía antes. Fíjate cómo hago mi trabajo. Si tienes algo para objetar de cómo argumento y sostengo mi idea, genial. Pero si no, estamos discutiendo ideas. Son como dos planos, ¿no? Bueno, me parece que hay que pensar en trabajo más de ese tipo. Y sí hay algo recurrente, que hay mucho trabajo sobre la prensa durante Malvinas. Entonces vos tenés que la acumulación es alguien que trabaja a tal diario, alguien que trabaja a tal medio, alguien que trabaja a tal canal. Aparece un archivo de algo, listo. Pero de algún modo ya sabemos, hubo manipulación, una cantidad de cosas. Nuevos temas, nuevas preguntas, me parece que sería la cuestión. Tengo una pregunta porque algo lo habíamos charlado Sí. cuando habíamos hecho el capítulo con el episodio anterior con Mariana Estato, que los grandes ausentes parecen ser siempre los isleños, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, yo Yo tengo una forma para vos, ¿cuál sería? y que Creatismo, por un lado. le das ciertos derechos a que no le querés dar, digamos. Claro, sin duda. O sea, yo en algún lado publiqué esto de que el hecho de que la historia se subordine al derecho, en el caso concreto del reclamo, nos limita mucho. Por un lado eso. Por el otro, porque yo me acuerdo también, la primera vez que fui a Malvinas, yo podría decir, fui en el 2007, 2006-2007, ponele, 2006. Yo puedo decir que para esa altura ya manejaba el tema. A mí me llamó la atención ver gente. Gente quiere decir gente viviendo ahí. Pero además, en la cabeza, es lo que decíamos al comienzo. Es el lugar de la guerra. Yo tuve la suerte de volver una segunda vez y lo que veía era la Patagonia en expansión en el siglo XIX. Claro, ya cuando digo Patagonia estoy siendo provocador. Pero las Malvinas son parte de la Patagonia. Pero claro, donde yo digo eso ya empiezo a introducir problemas. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista argentino, la capital del territorio que Argentina reclama es Ushuaia. La Ushuaia Blanca la fundaron
malvinenses que salieron de Keppel Island en Malvinas. ¿Dónde pongo el relato nacional ahí? Que reconocieron después la soberanía del Estado, pero ¿de dónde salieron? Entonces es muy interesante pensar en esas idas y vueltas, pero claro, el relato estatal nacional cruje. Por eso no hablamos tanto de los isleños. Y es un enorme problema porque hasta la guerra el Estado argentino y gran cantidad de sectores habían hecho importantes esfuerzos por vincular a los malvinenses al continente. Estaban los vuelos de Comodoro, las maestras bilingües. Bueno, en esa época todavía había empresa del Estado, ¿no? Entonces, todavía hay isleños viejos que le dicen calorama a la estufa, pues las primeras estufas a gas que tuvieron la marca calorama. Bueno, todo eso, y acá hay una cuestión también sobre por qué es tan complicado hablar de la guerra. La guerra nos obliga a pensar cómo nosotros, hablando coloquialmente, la chocamos. El enorme retroceso diplomático que tenemos hoy en relación con Malvinas tiene que ver con una decisión argentina. Entonces después me puedo decir, sí, es una decisión ilegítima porque la dictadura, estoy de acuerdo, pero si vos después resulta que reivindicás la guerra, bueno, de algún modo, cuando los militares te dicen, en esto me apoyaron, tienen cierta razón.